Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín Curtze Reyes y voy a ser el profesor de esta primera sesión del Diploma de Dirección Estratégica y Habilidades Directivas. En esta primera sesión vamos a tocar el concepto de qué es planificar. La palabra planificación tiene demasiadas definiciones y entonces lo que vamos a hacer es revisar alguna de ellas para primero ponernos de acuerdo, es entender qué es lo que vamos a entender por planificar. Luego de eso haremos un pequeño repaso de una síntesis de cómo se planifica. Es una receta, una especie de modelo, no es el único. Vamos a revisar aspectos de cómo se planifica, de cuáles son las intencionalidades de la planificación, de cómo se consigue el presupuesto para ello y después dejaremos una pregunta que tiene que ver con ¿realmente se planifica con ese modelo o no? Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a señalar es esto, ¿qué es planificar? Es una pregunta muy sencilla de hacer, ¿no es cierto?, pero bastante difícil de responder. Uno puede incluso entrar a Google, colocar qué es planificar y te van a salir muchas definiciones. Y lo más probable es que todas las definiciones que salgan sean absolutamente verdaderas y válidas. Pero el problema es que si son todas absolutamente verdaderas y válidas, entonces volvemos a centrarnos en esta pregunta, ¿qué es planificar? Mucha gente habla de planificación, dice voy a planificar, voy a hacer esto, voy a hacer aquí, vamos a hacer un proceso de planificación, vamos a llevar a cabo una planificación, pero ¿sabemos realmente qué es planificar? Para entonces intentar responder esta pregunta, vamos a escribir 3 definiciones de planificación y las vamos a analizar cada una de ellas por separado, haciendo ver las diferencias que existen entre este concepto. Una primera definición establece lo siguiente, dice, planificar es un proceso continuo destinado, dice así textualmente, es un proceso continuo destinado, voy a seguir leyendo porque tengo mi torpedo acá, destinado a establecer la base sobre la cual destinado a establecer la base sobre la cual ¿no? Se ejecutarán todas las futuras acciones administrativas, sobre la cual se ejecutarán todas las acciones administrativas. Esta definición es bastante amplia, pero es interesante resaltar algunas cosas. Si estamos entendiendo la planificación como un proceso continuo, entonces esto nos tiene que llevar a tomar una definición sobre el tema del proceso continuo. Y lo primero que podemos señalar entonces es que cada vez que entendemos la planificación como un proceso y como continuo, al final del día estamos señalando que no tiene principio y tampoco tiene fin. Y no tiene fin. Entonces es aquí cuando uno mira el concepto de planificación entendido como un proceso continuo, tiende a dibujarse entonces como una situación así circular, ¿no? Nosotros sabemos que eso puede ser entendido desde el punto de vista de nuestra mente, pero en términos operativos sabemos que la planificación, a pesar de ser un proceso continuo, tiene que tener un punto de partida y tiene que tener un punto de fin, si no, ¿cómo la evaluamos, no es cierto? O cómo decimos que estamos planificando. Entonces, a pesar de entender la planificación como un proceso continuo que no tiene ni principio ni fin, sabemos que una parte de este círculo, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a separar y vamos a decir, este es nuestro inicio, y en alguna parte habrá un proceso, ¿no es cierto?, y acá nos vamos a decir un fin, ¿no es cierto? ¿Y por qué hacemos esto? Precisamente para poder intervenir en el proceso de planificación y poder decir, ah, ok, partimos acá, terminamos acá. Esa es la primera parte que quiero destacar de esta definición. El entender la planificación como un proceso continuo. Después dice, destinado a establecer la base. Esta palabra es como bien fuerte en el ámbito de las ciencias sociales, establecer la base. No es fácil establecer una base,
Hay algunos estudios técnicos que se llaman estudios de línea de base, que son bien complejos de realizar, realmente cuál es la base. Entonces, cuando estamos diciendo destinado a establecer la base, tenemos que entender que para poder determinar una base, por lo general, en el ámbito de las ciencias sociales, se realiza un diagnóstico. Y ese diagnóstico, supuestamente, es el que vamos a considerar la base. Entonces acá se genera un problema. Y el problema es el siguiente. ¿Está bien hecho el diagnóstico? ¿Es correcto? ¿Estamos de acuerdo con el diagnóstico? ¿Quién hizo el diagnóstico? Existen muchas interrogantes entonces con respecto al fenómeno del diagnóstico. De repente llega un diagnóstico. Tú lo lees, lo encuentras, sí, parece, no. Fíjate que no es el diagnóstico que yo quiero establecer. Por eso es que cuando tú trabajas en planificación, tienes que ser en cierta medida especialista en reconocer un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico con todos aquellos instrumentos y técnicas que te han enseñado para realizar un diagnóstico. Encuestas, cuestionarios, análisis de caso por el lado entonces de la investigación, análisis estadístico. ¿Está bien tomada la muestra? ¿Está mal tomada la muestra? Entonces, ojo, estamos hablando de planificación entendiéndola como un proceso continuo que está destinado a establecer la base. ¿Y si está mal hecha la base? ¿Qué hacemos? Entonces hay que tener ojo con esto, porque el diagnóstico entonces pasa a ser una cuestión fundamental dentro de este proceso de planificación. Y esta es una de las definiciones que hay. Vamos a ver más adelante otra. Ahora, dice, sobre la base sobre la cual se ejecutarán todas las acciones administrativas. Bueno, te está señalando entonces que la persona que hizo esta definición entiende este proceso de planificación como una herramienta que está ayudando al proceso de administración. Entonces, ok, esta es una definición. La planificación, totalmente relacionada, totalmente correlacionada con el tema de administración. Y es válida, es una definición, no es la única. Pero ojo, siempre tener en consideración con esta definición de planificación es que si la persona está usando esta definición de planificación, entonces tú tienes que entender que esa persona lo que está haciendo es decir, para mí la planificación es una herramienta que apoya y que ayuda entonces al proceso de administración. Tenerlo muy en claro. Veamos a continuación una segunda definición que obviamente no va a estar relacionada con la administración. Vamos a tener entonces una segunda definición del concepto de planificación que nos va a llevar hacia otro lado. Y es lo que vamos a anotar entonces a continuación en nuestra pizarra. Esta segunda definición de planificación dice, es prever o auscultar, es una R eso, auscultar es prever o auscultar el futuro, estipulando líneas y programas de acción, estipulando líneas y programas de acción. Si tú te fijas en esta definición, que también es planificar, es bastante distinta a la anterior. En ninguna parte habla de proceso, en ninguna parte menciona una base o un diagnóstico, ¿no es cierto? Y en ninguna parte dice que son temas de administración. Entonces, ojo, cuando estamos enfrentados a esta definición de planificación, tenemos que darnos cuenta que aparece un concepto que es vital en planificación, el futuro. Entonces, esta definición nos lleva a suponer que el sujeto que la define de esta forma, lo que está haciendo es pararse en una situación que supuestamente denominamos presente, mira hacia adelante y dice, allá está el futuro. Yo quiero saber qué pasa en el futuro, quiero saber cómo llego al futuro, quiero saber cómo leo el futuro y cómo lo intervengo hoy día para modificarlo. Entonces, cuando la persona define el concepto de la planificación diciendo que es prever o auscultar el futuro, wow, es una definición fuerte, ¿no? Y entonces, lo que llama la atención también de esta definición es
¿Cómo yo puedo prever o auscultar el futuro? Y aquí aparecen muchas técnicas que te permiten hacer eso. Tú puedes creer en alguna técnica esotérica, entonces contratas a una persona que te tire las cartas y te dice, mira, esto es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, si tú crees eso, bien por ti. La verdad es que nosotros queremos hacer ese prever o ocultar el futuro de una manera un poquito más técnica, ¿no es cierto? Y para eso entonces existen muchas técnicas e instrumentos que permiten eso. Desde el punto de vista estadístico, cualquier técnica de proyección, algunas basadas en la ciencia de la econometría, permiten entonces prever este futuro, ¿no es cierto? Tú tienes un determinado accionar, ¿no es cierto? Tienes una nube de puntos con datos que reflejan algún tipo de realidad, ¿no es cierto? Y tú lo que haces es tiras una regresión y esa regresión entonces te da el destino o el movimiento de esos datos a futuro, ¿no es cierto? Esto es el hoy, aquí estamos en el hoy, y entonces tú intentas prever, ¿no es cierto?, lo que va a pasar en el mañana, y ese prever en el mañana a través de la técnica de proyección establece algunos criterios matemáticos y estadísticos y te dice que por un problema de varianza, el próximo punto de esta serie debiera estar dentro de toda esta situación. Es muy difícil suponer o prever en el futuro que si los datos se han comportado de esta forma, el próximo dato en el futuro sea por acá. Realmente eso tiende a no pasar. O el próximo dato va a estar por acá arriba. No va a pasar eso. ¿Y cómo controlamos esa gran desviación de datos si sabemos que este dato es muy improbable que suceda y este otro también es muy improbable que suceda? Lo vemos con un concepto que se llama la varianza, ¿no? Que es cuán abierto o cuán dispersos están los datos. Entonces podemos generar una proyección y entonces estamos previendo o ocultando el futuro. Estas técnicas de proyección estadísticas y econométricas son bien usadas, sirven para proyectar. Es bien extraño, pero de repente te dicen el IPC que viene va a ser de tanto, ¿no? Entonces dices, pero ¿cómo saben el IPC cuánto va a ser, digamos? Bueno, usan estas técnicas. Podríamos, en el caso de la ciencia policial, tratar de proyectar cosas, ¿no? Crecimiento de demanda policial, etcétera, a través de estos métodos. Existen otros métodos, otras técnicas que permiten generar proyección. Uno de ellos se conoce como el método Delphi. El método Delphi básicamente es un método que lo que persigue es ubicar una cierta cantidad de expertos sobre un tema, sobre un área, y les pregunta a ellos cuál creen que va a ser la proyección de ese fenómeno en el futuro. Y ellos entregan una cierta cantidad de datos, el método lo analiza, también tiene una parte matemática, corrige por desviación hasta que ajusta entonces el valor de estos especialistas. Te recomiendo, si vas a usar el método Delphi, que nunca tengas grupos pares, es decir, siempre trata de que los grupos sean totalmente impares, ¿no es cierto? 5, 7 o 9 personas. Es una técnica bien usada, la vamos a revisar mucho más adelante cuando pues nos pongamos de acuerdo con cuál definición de planificación vamos a trabajar. Esta segunda definición de planificación genera una metodología de planificación muy particular que se llama prospectiva. Entonces lo vamos a ver más adelante, vamos a clasificar, según las definiciones, vamos a clasificar los métodos de planificación que existen en esta ciencia que es planificar. Veamos entonces ahora una tercera definición. Así hay varias, pero veamos aquí una tercera, ¿no es cierto? Esta tercera definición de planificación nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir que planificar, aquí voy a guardar esto, dice, es una herramienta de la administración que permite determinar. Entonces, es una herramienta de la administración que permite, es una herramienta de la administración que permite determinar cursos concretos de acción que se deben seguir para lograr
que se deben seguir entonces para lograr la realización de los objetivos previstos. Wow, esta también es una tremenda definición de planificación que nos vuelve a meter en el tema de la administración. La considera entonces una herramienta, y lo dice textual, ¿no? Dice la planificación es una herramienta. Anteriormente, en el modelo, en la definición anterior decíamos sirve para prever o ocultar el futuro, entonces tienen visiones distintas, ¿no? Esta es una herramienta que sirve para administrar, ¿no es cierto? Que permite determinar los cursos concretos de acción, es decir, te da un modelo a seguir, te dice haga 1, haga 2, haga 3, haga 4. Y cuando te determina esos cursos concretos de acción, ¿no es cierto? La idea es que tú los debes seguir, aquí dice que se deben seguir, ¿no es cierto? Esta palabra deben es muy importante en esta definición porque es una palabra que indica una acción taxativa, una acción de compromiso, ¿no es cierto? Es una acción casi obligatoria. Y si tú los sigues, logras la realización de los objetivos previstos. Y vuelven a aparecer preguntas. ¿Cómo definiste esos objetivos? ¿Qué hiciste para definirlos? ¿Qué técnica usaste? Pero si tú entiendes que la planificación entonces es una herramienta de la administración, entonces la forma en que vas a planificar, por lo general va a ser la metodología de planificación estratégica. Bien, estos son, grosso modo, o muy ampliamente, 3 definiciones del concepto de planificación, que lo que hacen entonces es nos preguntan o nos cuestionan qué forma de planificación, cómo estás entendiendo tú este fenómeno de la planificación. Esto sirve porque conviene mucho ponerse de acuerdo antes de planificar cómo las personas van a entender la planificación. Si no somos capaces de todos entender lo mismo por el concepto de planificación, puede ser que salgamos de la reunión, uno pensando que la planificación es una herramienta, el otro pensando que la planificación es un proceso y el tercero pensando que la planificación es mirar o ocultar el futuro. Entonces, si yo pienso que es un proceso, tú piensas que es una herramienta y el otro piensa que sirve para ocultar el futuro, la forma en que vamos a planificar van a ser distintas. Pero todos estamos planificando, sí, pero todos lo estamos haciendo mal. Entonces, primera recomendación, póngase bien de acuerdo por lo que usted va a entender por qué es planificar. Si logra eso, entonces ya tiene bastante hecho de la tarea. Ahora veamos un pequeño listado o modelo o etapas de un proceso de planificación más bien tradicional, por si se puede usar ese concepto, ¿no? Hasta acá con el tema de las definiciones. Obviamente que si tú te quieres meter a Google y vas a encontrar 50 definiciones más, incluso mejores que la que yo te estoy pasando acá en la pizarra. Pero la idea que yo quiero dejar presente hoy día es que la próxima vez que te sientes a planificar, tienes que tener en consideración cuál es la definición de planificación que están usando tus colegas o cuál es la definición de planificación que está usando la institución, sea cual sea. Porque si no, podemos entender cosas distintas. Y eso puede generar un pequeño problema. Bien, avanzando un poco ya, dejando digamos, esta problemática del concepto de planificación, vamos a avanzar un poco ahora en algo que yo he denominado etapas de la planificación. Y estas etapas de la planificación es un listado arbitrario, hecho por mi persona. No es único, digamos, tú puedes buscar otro, pero la idea es que yo voy a presentar estas etapas de la planificación. Y por lo general, la primera etapa, antes de planificar o dentro del proceso de planificación, tiene que ver con realizar un diagnóstico. Todos partimos de un diagnóstico, puedes cambiar el nombre, situación actual, situación inicial, prediagnóstico, pero todos partimos diciendo, bueno, esto es lo que nosotros estamos mirando, esto es lo que nosotros estamos viendo del problema que tenemos que solucionar, o de la realidad que tenemos que intervenir, o incluso de la orden que nos dio el mando. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces realizamos un diagnóstico, ¿no es cierto? Hacemos un análisis de la realidad social, ¿no es cierto? Y determinamos y decimos, esto es lo que entendemos nosotros por el diagnóstico.
¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? Bueno, tendrás que ponerte de acuerdo con el resto de los colegas, ¿no es cierto? Un segundo punto importante en estas etapas de la planificación tiene que ver con, una vez realizado el diagnóstico, analizaste una realidad social o algún tema de esa naturaleza, ¿no es cierto? Necesitas establecer objetivos. ¿Para qué hiciste el diagnóstico? Entonces ahora tienes que establecer objetivos. Y acá tenemos el típico problema de qué es lo que es un objetivo, de cómo se determina, de cuándo va a ser un objetivo general, de cuándo va a ser un objetivo específico. Eso se lo voy a dejar al resto de los colegas que van a tocar tópicos específicos de objetivos en otras sesiones. Yo solamente hoy día voy a mencionar estas etapas para que nos demos cuenta de la magnitud de un proceso de planificación y de todas aquellas condiciones que nos permiten que tenemos que ponernos de acuerdo con entender esto de objetivos. ¿Qué vamos a entender por objetivos? Obviamente los objetivos tienen que estar absolutamente relacionados con el diagnóstico. Si no, no los podemos establecer, ¿no? No tendría una coherencia ni una consistencia lógica esta etapa de la planificación. Un tercer aspecto que está fuertemente relacionado con una planificación, con una etapa de planificación, tiene que ver con realizar un pronóstico y desarrollo de premisas. También se llaman supuestos. Hay un pronóstico o desarrollo de premisas. Técnicamente podemos decir que son supuestos. ¿Qué va a suceder si el diagnóstico de nuestra realidad social nos dice algo y queremos tratar de establecer un objetivo? Y entonces nosotros decimos, bueno, si intervenimos puede pasar esto, si no intervenimos puede pasar esto otro. Esto que estoy diciendo yo de intervenir o no intervenir en una de las metodologías particulares de planificación que se llama la planificación tradicional o normativa, se llama realizar una cosa que se llama prognosis. Vamos a explicar en su minuto el concepto de prognosis, pero lo que quiero dejar establecido ahora es que dentro de las etapas de planificación, una etapa importante y relevante tiene que ver con realizar un pronóstico o un desarrollo de premisas con respecto a lo que debería suceder con ese diagnóstico que hemos realizado. Si no tenemos esta situación de pronóstico, no tenemos la intención de intervenir, ¿no? Piensa en una cosa médica, el pronóstico es tal cosa, bueno, hay que operar, ¿no? Nosotros tenemos que también tener un pronóstico de nuestra realidad social que nos permite establecer objetivos, porque si no tenemos nuestro pronóstico, entonces, ¿qué nos motiva a intervenir? No va a haber mucha motivación para intervenir. Y tenemos que intervenir, ¿no es cierto? Ahora, en esa idea de intervenir, entonces van a ser la cuarta etapa de este proceso de planificación, y esa cuarta etapa del proceso de planificación la vamos a denominar determinación de cursos de acción. Hiciste un diagnóstico, colocaste un objetivo, dijiste, oye, puede pasar esto. Ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo realizamos un curso de acción para poder resolver estas situaciones atrás? Y esa determinación de un curso de acción, digamos, es una situación estratégica y está relacionada con muchas otras variables y factores, ¿no es cierto? Económicos, políticos, legales, de todo tipo, ¿no es cierto? Pero la idea es que no tengas un solo curso de acción. Cuando tú tienes la opción de determinar cursos de acción, mi recomendación es que no tengas solamente uno, porque se puede caer, y entonces invalida todo el proceso para atrás. Mi recomendación es que tengas más de uno, más de un curso de acción, y en distintos niveles. ¿Por qué? Porque si se va eliminando uno, vos te quedan los otros, ¿no es cierto? Es muy difícil que se mueran todos los cursos de acción, ¿no es cierto? Te podrá quedar uno, o uno más corto, ¿no es cierto? Pero la idea es esa, no tengas solamente un curso de acción, porque si determinas un puro curso de acción, entonces estás delimitando todo el proceso de planificación a un puro resultado, y si no lo logras, te vas a quedar sin nada. Entonces mi recomendación, no determines un puro curso de acción, determina varios cursos de acción. Después evalúas cuál te va a servir más o cuál te va a servir menos y usas ese, pero no solamente uno. Mi recomendación, varios cursos de acción. De hecho, si tienes varios cursos de acción, entonces ahora viene el punto 4, el punto 5, ¿no es cierto? Que es
seleccionar un punto de acción. ¿Y cómo seleccionas? Muchas técnicas otra vez para seleccionar. Básicamente, desde el punto de vista social, hay un par de técnicas que nos permiten seleccionar un curso de acción. Muchas de ellas tienen que ver con las técnicas que ustedes les enseñan en clase, que son técnicas de proyecto. La técnica de proyecto te permite seleccionar un curso de acción que sea el más relevante para poder cumplir esta etapa de planificación por completo. Y una vez seleccionado el curso de acción, llegaremos entonces al último punto, que tiene que ver con la parte más dolorosa de la planificación, ¿no? Con una expresión numérica económica de estos planes, ¿no? Una expresión económica del plan. Se supone que si tú realizas estas etapas de la planificación, partiendo por un diagnóstico, estableciendo objetivos, realizando un pronóstico, determinando varios cursos de acción, no solamente uno, seleccionando un curso de acción, después tienes que expresarlo desde el punto de vista económico. Esta es una receta, etapas, esto es teoría. En la vida real, ¿qué pasa? Y muchos de ustedes lo saben. En la vida real, la verdad es que no realizamos todos estos objetivos, o sea, todas estas etapas de manera muy correcta, ¿no? Porque parece que tenemos un problema, hay que intentar una solución, y al final nos sentamos todos y decimos, bueno, ¿cuánto hay? Entonces como que nos pasamos del 1 al 6 muy rápidamente y eliminamos todas las etapas interiores, ¿no? De este proceso o estas etapas de planificación. Pero bueno, esto es como una especie de orden mental para que tú puedas tomar en consideración todas las etapas que tiene la planificación. Otra cosa es lo que pasa en la realidad. Se presenta un problema, hay que solucionarlo, y al final del día nos sentamos a la mesa y nos preguntamos, bueno, ¿de cuánto dinero disponemos para poder solucionar esto? O el famoso presupuesto. Y te dicen, no, no hay presupuesto. Bueno, entonces ahí te quedas con las etapas de planificación y verás tú qué haces con ellas. Bien, esto ha sido nuestra primera sesión. Muchas gracias y nos vemos luego.